acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y dulce es su presencia, siente su presencia. Dulce es tu presencia en la aflicción, fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti, confiándote mi vida hallo paz. Entrégale tu confianza al Señor, iglesia, y dile: dulce es tu presencia en la aflicción, fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti, confiándote mi vida hallo paz, confiándote mi vida hallo paz, confiándote mi vida hallo paz, hallo paz, hallo paz, dice, hallo paz. Hallo paz, Señor, hallo paz, Señor, en ti, hallo paz, aunque no lo vea, hallo paz, Señor, en mi corazón hay convicción, oh sí, Señor, y hallo paz, Señor, hallo paz, Señor. Lo coloque, lo siembre en el corazón de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, en sus hogares, en sus familias y donde quiera que ustedes vayan. Que la presencia de Dios siempre nos acompañe. Amén. Iglesia preciosa, una bendición poder estar en esta mañana con ustedes y poder compartir este mensaje. Se llama Pasos de Fe. Pasos de Fe. ¿Alguien alguna vez le ha tocado dar un paso de fe en algún momento? Y hay pasos de fe que son grandes y hay pasos de fe que son de pronto un poco más pequeños, más fáciles de dar. Yo quiero invitar a la iglesia preciosa que abra allí la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11. Mientras tanto me permiten, yo me armo por acá un soporte para que adoremos al Señor un momento más. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Alguien que lo lea allí con voz potente ese versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a veces es difícil esperar algo que nosotros no tenemos, iglesia. La certeza a futuro de si va a pasar o no va a pasar. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa siempre, que hay cosas que uno espera y muchas veces parece que Dios permite que se dilate esa respuesta. En una de esas situaciones yo quiero compartir con ustedes una canción y espero que me ayude a cantarla. Seguramente no la conoce porque es una canción que le escribí al Señor hace algunos años y hoy se las quiero compartir antes de entrar en el mensaje. Sin embargo, usted sí me va a ayudar a hacer el coro y yo se lo voy a enseñar. Es el Salmo capítulo 4
versículo 8. Y dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Usted lo puede orar en esta mañana. Dígale al Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en esta hora lo vamos a cantar así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Cántalo una vez más, iglesia. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y lo cantamos? Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Cántalo una vez más, iglesia, dilo. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y, Señor, entregamos este mensaje, Dios, con la esperanza de que podamos salir fortalecidos en esta mañana de este lugar, y que nuestra fe aumente, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que tu Espíritu Santo hoy nos dirija. Yo quiero cantarte, Señor, quiero decirte una vez más que tú has sido mi amanecer y tú eres mi luz, y tu presencia es la que me sostiene en medio de la dificultad. Tú has sido mi amanecer en medio de la oscuridad y la sombra. Y ante los vientos contrarios, tu mano me ha alcanzado una vez más y me asombra. Cántalo una vez más, iglesia. Dile: tú has sido mi amanecer. Tú has sido mi amanecer en medio de la oscuridad y la sombra. Y ante los vientos contrarios, tu mano me ha alcanzado una vez más y me asombra. Dulce es su presencia en la aflicción. Dulce es tu presencia en la aflicción. Fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti. Confiándote mi vida hallo paz. Dile: dulce es tu presencia, Señor. Dulce es tu presencia en la aflicción. Fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti. Confiándote mi vida hallo paz. Dile: confiándote mi vida hallo paz. Confiándote mi vida hallo paz. Confiándote mi vida, Señor. Confiándote mi vida hallo paz. Hallo paz. Dilo: hallo paz. Hallo paz. Hallo paz. Pon la mano en tu corazón y dile al Señor:
hallo paz, Señor, hallo paz, Señor, hallo paz, Señor, hallo paz. Y aquí es donde cantamos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. En paz me acostaré y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Cantamos por última vez: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y cantamos de la dulzura de la presencia del Señor. Dulce es tu presencia en la aflicción, fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti, confiándote mi vida, hallo paz. Confiándote mi vida, confiándote mi vida, hallo paz. Confiándote mi vida, hallo paz, hallo paz, hallo paz. Para ti, Señor, toda nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, nuestra confianza siempre estará en ti. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Así es, Señor, te adoramos y te exaltamos porque eres un Dios fiel. Ahorita lo cantábamos, iglesia, cantábamos tu fidelidad. Yo le decía a Claudia que cómo sabían que yo iba a cantar iba a hablar hoy de la fidelidad de Dios. Ellos cantaron tu fidelidad es grande. Y yo creo que usted lo cantó creyendo que la fidelidad del Señor es grande. Amén. Entonces, ¿cuál es el versículo, iglesia? No sé si ya lo recordó. Sin abrir la Biblia, ¿no lo puede recordar? ¿Cómo? A ver, todos junticos. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi primer paso de fe fue cuando estaba más cercano como a los 10 años. Yo creo que tenía por ahí 8 o 9 años. Y no fue un paso de fe, fue un salto literal de fe. Yo me crié, fui levantado en el sector de La Iguana. De pronto algunos de ustedes conocen el barrio La Iguana. Y bueno, yo tenía mis amigos y usted sabe que ahorita de pronto no es muy común. Ya con lo de la virtualidad, muchas amistades se conservan a través de la virtualidad. Pero en el tiempo de nosotros, allá hace 10 años, por allá en los años 90 realmente, habían la necesidad de ir a buscar a los amigos a la casa y de que ellos vinieran a nuestra casa. Entonces era muy presencial las amistades. Pero resulta que habían unos amigos míos que era con los que yo más me mantenía. El papá es una gran persona. Hoy en día, gracias a Dios, esta familia sirve al Señor. La mayoría de ellos, 2 de ellos ya han entregado su vida a Dios, otro está ahí conociendo. Su papá también es hoy en día un hombre temeroso de Dios. Pero en ese tiempo el Señor le gustaba tomarse algunos traguitos.
Y el problema en sí no era ese. La situación compleja con él es que cuando él se tomaba los traguitos, le gustaba corregir a los hijos ajenos. Llegaba dando correa no solo a sus hijos, sino también a los que estuviéramos ahí. Como yo ya sabía la historia, yo ya sabía que él tenía fama porque a mí me correteó 2 veces para hacerme las correcciones pertinentes, ¿cierto? Y nosotros estábamos sencillamente jugando en unas escaleras, las escaleras que daban por fuera de la casa. Como este es la terraza, como este es el balcón, la casa está internamente acá y nosotros estábamos en estas escaleras conversando, las escaleras hacia la terraza que daban por fuera de la casa. Y detrás de la casa, este es el frente, detrás de la casa había un rastrojero. Entonces, la casa era un poco alta porque estaba cerca de la quebrada La Iguana y tenía unas columnas. O sea que el rastrojero no solo estaba al nivel de lo que era la entrada hacia la calle, sino que el rastrojo hacia la quebrada era todavía mucho más profundo. El caso es que cuando el Señor viene a hacer la corrección, solo estábamos ahí, él siempre llegaba y de repente no había motivo alguno para presentar su correa. Entonces él se sacaba la correa. Cuando yo vi esa escena, ya me había pasado una vez en otra situación, ese día sí tuve para dónde correr, pero en esta ocasión lo único que pude hacer, como él ya estaba en las escaleras, yo corrí para la terraza. Y eso me recuerda la situación que vivió el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cuando está en el Éxodo y llegan al Mar Rojo y tienen un mar atravesado que tienen que cruzarlo. No habían barcos, ellos habían salido de una forma casi improvisada de una esclavitud, de un pueblo egipcio. Y ese no era el problema solamente, porque usted diría, pues le damos la vuelta y buscamos donde el mar esté más bajito. La situación era apremiante, era cuestión de tiempo, porque detrás venían los egipcios, el ejército venía nuevamente a detener la avanzada que el pueblo de Israel estaba haciendo en busca de su libertad. Entonces esa situación de la espada y la pared que vio el pueblo de Israel fue una situación en la que yo me vi en la terraza. Yo recuerdo que yo llegué a la terraza y el Señor subió y yo sentía sus pasos atrás y yo corría por lo redondo de la terraza. Creo que di 2, 3 vueltas alrededor de la plancha de esa casa, el Señor detrás con la correa, y yo no vi otra salida. Di el salto al vacío. ¿Para dónde lo di? Para el rastrojero. Yo era un niño más o menos de 8 años y salté de una altura. Esa casa hoy en día ya no existe porque la alcaldía, por cuestión de riesgo, de que era zona de riesgo, sacaron toda una línea como de 2 casas hacia la quebrada para darnos apartamentos en el sector de San Germán. Entonces yo di mi primer salto de fe. Yo dije, o es el faraón o es el rastrojo. El caso es que yo me tiré y hasta ahí llegó la persecución. Así mismo, iglesia, yo sé que a usted le toca tomar decisiones de fe, donde tiene 2 situaciones y a veces no sabe ni siquiera cuál es la más compleja, no sabe ni siquiera cuál es la más delicada. Tú no sabes qué decidir, pero hay que tomar una decisión. Y es por eso que nosotros como iglesia debemos entender que la fe es tener esa certeza de que estamos esperando y a pesar de que no lo vemos, sabemos y tenemos la convicción de que Dios lo va a cumplir. Es saber que así usted salte a un rastrojero, usted sabe que Dios lo va a guardar. Y nosotros, iglesia, siempre vamos a ver las posibilidades de forma natural, lo que humanamente nosotros creemos que es posible. ¿Sabes? Iglesia, cuando el pueblo de Israel empieza, lo vamos a leer, empieza a ver al ejército acercarse, entra en desesperación. Qué falta de fe de esa gente, ¿cierto? ¿O a usted le pasa también? Cuando usted tiene una situación difícil y usted también se desespera, o no, o solo me pasa a mí. Momentos de angustia, momentos donde hay que tomar decisiones,
Momentos donde al parecer no hay otra salida. Es ese momento en donde su fe empieza a crecer. Su fe no va a crecer en medio de la comodidad solamente. Su fe no va a crecer en medio de la abundancia solamente. Su fe no va a crecer cuando todo va bien solamente. En lo personal pienso que la fe mía ha crecido más en medio de las dificultades y de las pruebas. Y es que, iglesia, en nuestro diario vivir nosotros vamos a tener constantes pasos de fe. Hay algunos pasos que son más grandes, otros van a ser pasos de pronto más sencillo tomarlos. Pero ¿qué es un paso de fe? Un paso de fe es una actitud y es una decisión. Es una actitud y es una decisión de realizar una acción o de no realizar una acción. Es decir, a veces en muestra de nuestra fe nosotros debemos hacer algo, debemos avanzar, pero nunca sin antes orar a Dios. Y hay situaciones donde en medio de nuestra fe, para dar ese paso de fe, el paso de fe es sencillamente quedarnos quietos y dejar que Dios pelee por nosotros. Entonces, muchas veces nosotros damos pasos de fe que Dios no nos mandó a dar, porque no oramos, porque nos movemos en el emocionalismo y no en la búsqueda de la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué hay que orar, iglesia? Porque es que tenemos que tomar decisiones. En la vida hay que tomar muchas decisiones. Y cuando usted está eligiendo algo, de alguna manera está renunciando a otras cosas. No que usted esté renunciando, pero el hecho de que usted decida hoy estar en este lugar, renunció a estar posiblemente en un paseo o estar en su cama durmiendo hasta ahora. Usted no renunció a dormir, usted quería estar hoy en la iglesia. Y esa decisión implicó algunas renuncias. Por eso hay que orar, porque las decisiones, y yo les estoy poniendo un ejemplo de una decisión muy sencilla de venir a la iglesia, pero hay decisiones tan trascendentales que tenemos que orar para que cuando usted tome esa decisión, sea que fue Dios el que le orientó a tomarla. Las decisiones siempre van a tener unos niveles de complejidad, iglesia, y ustedes saben que hay unas decisiones muy profundas, hay unas decisiones muy tremendas, y por eso es necesario que esperemos en Dios también, y que decidamos como Dios quiere que usted decida. Entonces, como leímos ahorita en Hebreos, la fe amerita tener convicción, aunque no estemos viendo, pero la fe también amerita planificar. Pero también la fe a veces amerita improvisar sobre lo que ya estaba planificado, entre comillas. La fe es avanzar haciendo lo posible lo posible y dejando que Dios haga la parte imposible, la parte que usted no puede ver, pero que tiene la convicción de que Dios la va a hacer. Entonces, hoy vamos a ver de forma muy rápida tres situaciones en la palabra de Dios de pasos literales, pasos de fe. Entonces yo quiero invitarlo para que veamos el primer caso en Éxodo 14, 10, 15. Libro de Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 15. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Me gusta que ellos vieron la situación difícil, vieron a los enemigos, y nos pasa muchas veces, nosotros quitamos nuestros ojos de Dios para ver las circunstancias y obvio nos llenamos de pánico porque no estamos mirando la grandeza de Dios, sino aquella situación que nos está alcanzando. Entonces dice que ellos vieron y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces este pueblo clamó al Señor y además le dijeron a Moisés: oiga esto, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? O sea, el ejército no los había alcanzado y ellos ya se habían dado por muertos.
A veces nos pasa que no nos ha llegado una situación y nos vamos a lo más malo, a pensar que nos va a pasar lo peor. Luego ellos también le cuestionan a Moisés y le dicen, ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? No solo se murieron, sino que ellos mismos se enterraron. Ya ellos se estaban enterrando en el desierto. Y a veces se ha dicho mucho desde aquí que una preocupación es que es antes de ocupación. Entonces una preocupación es ocuparnos antes de que sea necesaria la situación. Entonces no nos preocupemos, iglesia. Esperemos en el Señor. Continúa diciendo, le dicen a Moisés, dice, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Nosotros te dijimos, Moisés, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles, iglesia, donde queremos volver atrás, pero ahorita lo escuché que usted lo cantó. Usted decía, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Y acá lo cantamos muy emocionados, pero cuando vienen situaciones difíciles, como que sí decimos, sí quiero volver atrás. Sin embargo, miren lo que pasa en el versículo 13. Dice Moisés, no tengan miedo. Hoy el Señor les dice, iglesia, no tengan miedo. Hoy el Señor nos está diciendo que no tengamos miedo, no volvamos atrás. Afirme su fe en el Señor y permanezca en el Señor. Moisés les continúa diciendo, quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y el Señor mismo peleará por ustedes, iglesia, Rey Jesús de gloria. Quedémonos quietos y el Señor peleará por nosotros, solo quedémonos tranquilos. Entonces vamos a ver 3 aspectos en cada una de las 3 situaciones. Uno de los aspectos va a ser el problema que se presenta, el segundo aspecto va a ser la actitud de las personas implicadas y el tercero es el paso de fe que vemos. Entonces el problema aquí es que el ejército egipcio está persiguiendo a un pueblo que está desarmado. Llevaban oro, pero ¿para qué nos sirve el oro en el desierto? Ellos necesitaban armas, porque había un ejército detrás. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, tú no necesitas nada más. El Señor pelea por ti, iglesia. Entonces, aparte de ese ejército, está el Mar Rojo interrumpiendo el camino. ¿Cuál fue la actitud? Escuche, los israelitas renegaron cuando vieron a los egipcios acercarse. Y esos egipcios usted lo puede tomar como enemigos en su vida, como problemas en su vida, como dificultades en su vida, circunstancias difíciles. Y estos israelitas que estaban allí, ¿cómo es que se llama? Emboscados por un ejército y encerrados en el mar, por el mar, allí interfiriéndoles el camino. Ellos reniegan, se declaran muertos, se entierran a sí mismos y ellos prácticamente están diciendo, en Egipto al menos hubiéramos tenido una tumba digna y en tranquilidad. Ellos prefieren volver atrás, como lo leímos en Éxodo 14:2. Ellos dicen, hubiera sido mejor quedarnos allá. Nos fuera mejor estar vivos sirviendo al faraón en Egipto que estar muertos en el desierto. Dios nos ha llamado a libertad, iglesia. El Señor nos ha llamado a libertad, pero esa libertad requiere de su fe y de su confianza en el Señor. De esperar en el Señor y de no anhelar la vida pasada, de anhelar la vida anterior. De anhelar cuando usted podía hacer cosas indebidas para obtener cosas que quería. Ahora no, usted sabe que debe hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces es más difícil. A veces hacer lo bueno es más difícil porque hay que esperar, hay que tomar el camino largo. Pero hay una tendencia que tenemos de querer recortar las cosas. Y usted conoce muchas situaciones en la palabra de Dios donde grandes hombres de Dios, por querer adelantar lo que Dios estaba esperando, tuvieron dificultades.
tuvieron problemas. Dígame un Abraham, cuando acelera la promesa de Dios y busca su hijo de forma natural, obviamente, pero no de la forma divina que Dios le había prometido. A veces es necesario, para que esa convicción realmente se establezca en nuestras vidas, esperar, iglesia, y no hacer las cosas a la forma natural, sino a la forma que Dios nos instruyó que iba a hacerlo. ¿Cuál es el paso de fe? Ya lo hemos leído. Moisés, el líder, se levanta y les dice: no tengan miedo, estén tranquilos. Ese es el primer paso de fe que hoy les quiero compartir. Decida no tener miedo, decida estar tranquilo, decida guardar la esperanza en el Señor, decida esperar. El segundo paso de fe lo vemos cuando este mismo pueblo, entre comillas, va a tomar Jericó. Va a tomar Jericó. ¿Por qué digo este mismo pueblo entre comillas? Porque recuerde que la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto. Tal cual ellos habían dicho en medio del miedo, tal cual ellos habían confesado con su boca, perecieron en el desierto. Sin embargo, solamente 2 personas, junto con esta nueva generación, en este momento, están proyectándose a tomar una ciudad. Es decir, este pueblo de Israel, este remanente de Israel que quedó, fue un pueblo que nació en el desierto. Ahora ellos no vienen siendo perseguidos por un ejército, sino que ellos van a ir ahora a atacar una ciudad. Ya vienen con una mentalidad diferente. Pasan de ser perseguidos a ser conquistadores. El paso de fe que quiero que hoy veamos en este segundo punto es que tengamos una actitud y tomemos la decisión de una mentalidad conquistadora. De tener una mentalidad conquistadora. Entonces, eso lo leemos en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14 al 17. Josué, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Entonces ellos están en pro de conquistar la tierra prometida, de avanzar. Es una condición muy diferente a la de sus padres, que eran perseguidos. En este caso ellos ya están avanzando, están conquistando. Sin embargo, se presenta otra situación. Está el Jordán. Pero ¿qué pasa con ellos? Dice que los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Usted puede cruzar lo que sea, iglesia. Puede avanzar siempre teniendo en cuenta que la presencia de Dios está en su vida y está en la vida de su hogar, en la vida de su familia. Entonces dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. Yo quiero detenerme acá un momentico, y es que recuerde que cuando Moisés iba a pasar con la primera generación, ellos pasaron en seco desde el principio. Primero se abrió el mar y ellos pasaron en seco. Esta generación estaba siendo preparada para algo diferente. Y es que dice que los sacerdotes que llevaban el arca, hasta que no se mojaron los pies, no se abrieron las aguas. A veces tenemos que esperar que Dios abra las aguas y pasar en seco, pero hay veces es necesario que usted se moje los pies y dé el primer paso de fe, para que Dios, viendo esa fe, esa convicción, haga la obra. Muchas veces fue las que Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Otro siervo dice: manda la palabra y mi hija sanará. Entonces, a veces es necesario que demos, unas veces esperar, otras veces avanzar. A veces nos quedamos quietos esperando que Dios pelee por nosotros, pero otras veces es necesario dar ese paso de fe y decirle: Señor, yo te creo.
yo creo que tu presencia va conmigo y que tú abrirás ese mar en medio. Lo abrirás en dos para que yo pueda pasar. Y escuche, ellos se mojaron los pies, pero el versículo 16 dice que las aguas venían de arriba y se detuvieron como un montón. En el versículo 17 dice, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco. Cuando usted da el primer paso, Dios permite que lo que antes era un río que te atormentaba, que te asustaba, que interrumpía tu avance, ahora sea solo una zona seca donde tú vas a caminar en firme. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pues a mí cuando voy de pronto hacia pueblos que se han secado quebraditas recientemente por el verano, pero está muy reciente, donde hubo agua, pues es un poco incómodo caminar. Tan incómodo que a veces se nos entierran los pies y usted se le queda el zapato enterrado en medio de ese fango, en medio de ese lodo. Ellos no, se había acabado de abrir el mar y dice que estaban en seco. Y estaba tan en seco que la palabra de Dios nos enseña que Dios le dijo a Josué que tomara 12 personas, 12 hombres, uno por cada tribu. O sea, aparte de los levitas, habían otras 12 personas a las que se les da una autoridad y una responsabilidad, y es tomar cada uno de ellos una piedra y llevarla al otro lado. Y que esto sería monumento, esto sería testimonio de que era Dios el que había hecho la obra de que ellos pasaran el Jordán. ¿Y sabes por qué ellos tuvieron que pasar el Jordán? Porque ellos tenían unos enemigos que derrotar al otro lado, y Dios los estaba preparando. Tú tienes, iglesia, un propósito recibido de Dios, pero las pruebas y las dificultades que estamos recibiendo a este lado de la orilla, en este momento de tu vida, es porque Dios lo va a usar para gloria de su nombre, una vez tú pases el Jordán. Ellos tenían unos enemigos para derrotar. Ellos tenían a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jebuseos. En fin, todos esos feos, como dicen por ahí. Enemigos que no los iban a esperar así con las manos cruzadas, sino que ellos iban a tener que enfrentarse. Y el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero militarmente hablando, aunque en la preparación del desierto fueron preparados. Nosotros fuimos preparados, iglesia, y estamos siendo preparados para la guerra, para la batalla. Es necesario estar en ese desierto. Ahora, Dios, ¿por qué lo hace? Porque dice ahí la palabra de Dios en el libro de Josué que el pueblo de Israel había recibido un nuevo líder. Josué había recibido la autoridad, la responsabilidad, el liderazgo de este pueblo de manos de Moisés. Y era necesario que este nuevo líder recibiera y se demostrara que tenía el respaldo de Dios. Por eso Dios hace que una vez más se abran las aguas y esta nueva generación vea lo que Dios sigue haciendo, que Dios afirma nuevamente. Para que esta nueva generación dijera, nuestros padres cruzaron el Mar Rojo, pero ese Dios todavía sigue vivo. Nuestros padres murieron allá atrás en el desierto, pero Dios no murió. Iglesia, Dios no ha muerto. El mismo Dios de la palabra que usted y yo creemos es el mismo que hoy vive y en el cual esperamos. Por eso usted y yo nos acostamos y dormimos confiados, porque Dios es nuestro guardador. ¿Cuál es el paso de fe que ellos dan? Ellos dan un paso de fe al otro lado. Si usted recuerda, cuando pasan el Mar Rojo, la primera generación, ellos celebran y cantan con pandero y danza. Es natural celebrar una victoria. Sin embargo, esta nueva generación, esta segunda generación, no hacen una fiesta, sino que dice que se circuncidaron en señal de obediencia. Nuestra fe es evidente cuando usted y yo cantamos acá
los cánticos espirituales y saltamos y nos reímos y nos gozamos la alabanza y levantamos el nombre del Señor acá todos juntos, en armonía. Eso es muestra de fe. Estamos celebrando a nuestro Dios. Más allá, nuestra fe es la obediencia. Esa es la fe verdadera. Porque yo puedo estar saltando acá y cantando, pero puedo estar en desobediencia. Estos jóvenes se circuncidan y usted sabe que la circuncisión era una muestra externa, física, de una condición del corazón, de una condición espiritual. Ellos le dijeron a Dios, vamos a ser obedientes. ¿Estamos dispuestos a ser obedientes, iglesia? Para eso necesitamos fe. Tener esa convicción de que Dios lo sigue haciendo. Esta segunda generación tenía una madurez admirable, porque habían nacido en el desierto. ¿A cuántos les gusta nacer en el desierto? Allí hay dos situaciones. Yo sé que de pronto usted no me dijo ese amén con mucha emoción, porque eso implica dificultades. Y yo mismo no hubiera dicho ese amén. Así como usted lo dijo, lo hubiera dicho yo. Amén. Con cierto susto. Pero yo quiero que usted entienda algo acerca del desierto. Y es que el desierto en desobediencia trae desesperanza y trae muerte. En cambio, el desierto en obediencia nos transforma, nos libera y nos da vida en Cristo Jesús. No es el lugar en el que estemos, no es la condición en la que tú estés hoy, es con quién estás y cuál es la actitud que tenemos hacia Dios. Lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia, que nosotros recordemos todo el tiempo que Jesús está con nosotros. Porque Jesús también vivió el desierto. Dice el libro de Hebreos que Él sabe lo que nosotros vivimos porque Él también fue un hombre, Él también vivió en esta carne. Él también tuvo las situaciones que usted y yo posiblemente estemos viviendo hoy o vayamos a vivir mañana. Pero Él venció, iglesia, y es nuestra confianza, y allí debe estar nuestra fe. Ayer Nayibe predicaba, la pastora Nayibe en el culto de jóvenes decía, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Tercer caso, ya para ir terminando, es el paso de fe que vamos a encontrar con Pedro. Y allí mucho se ha predicado de Pedro y de esta situación, pero yo veo dos actitudes, dos pasos de fe en las cuales Dios aumentó la fe, o ellos tuvieron la oportunidad de aumentar su fe en que Jesús era el Hijo de Dios. Para nosotros es fácil entender hoy porque sabemos que Jesús resucitó. Para ellos no era tan fácil entender que Él era el Hijo de Dios, porque era un hombre que hablaba maravillosamente y hizo algunos milagros, pero ya decir que Él iba a resucitar de los muertos, decir que era el Hijo de Dios, para cualquier persona medio cuerda, medio racional, tendría que filtrar esas palabras que Jesús decía acerca de sí mismo. Para nosotros hoy es más fácil entender que la palabra de Dios confirma todo lo que Jesús dijo y todo lo que se dijo de Jesús desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, veamos cuáles fueron los pasos de fe de Pedro y de los demás discípulos. Jesús camina sobre el agua. Dice así: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él, y llegaron al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando Jesús hubo despedido a las personas, Jesús se subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, ahora quiero hacer, antes de continuar, Jesús oró, iglesia. Jesús oró. ¿Qué le hace pensar a usted que usted y yo no necesitamos oración? Necesitamos orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró, ¿cuánto más nosotros?
que necesitamos afirmar nuestra fe. Continúa diciendo que al llegar la noche estaba Jesús allí solo, mientras la barca con los discípulos ya iba bastante lejos de tierra firme. O sea, ya los discípulos estaban lejos y todo lo que veían era agua. Entonces las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Recuerda que ahorita cantábamos que Él ha sido nuestro amanecer en medio de la oscuridad y la sombra, y aún en los vientos contrarios su mano nos alcanza, iglesia. Entonces, en la madrugada, dice que Jesús iba caminando hacia ellos. Ya los apóstoles no estaban tan asustados por las olas porque golpearan el barco. A ellos los asusta, si usted lo lee con atención, es el hecho de ver una figura humana que viene caminando hacia ellos. ¿Ellos qué dijeron que era? Un fantasma. Nosotros a veces en medio de nuestras dificultades, en vez de ver la mano de Dios, en vez de ver a Dios, vemos al diablo. Y decimos que es el diablo, y el diablo arrinconado, pero yo no he hecho nada. Yo no he dicho nada, yo no he hecho nada. Y resulta que es Dios el que nos está permitiendo la prueba. Es Dios el que está permitiendo esta circunstancia. Porque Dios nos está formando, Dios nos está enseñando. No le echemos la culpa al diablo. Y tampoco le echemos la culpa al diablo cuando hay consecuencias de malas decisiones nuestras. Hay que ser sensatos, hay que ser reales. Ven a Jesús acercarse. Dicen, es un fantasma, y Jesús les dice, calma. Iglesia, esa circunstancia difícil, venga del que venga, no sé de qué lado venga, yo no sé de su vida, pero hoy el Señor te dice, calma. Descanse en paz, duerma tranquilo. Soy yo. No sé si usted recuerda la enseñanza de los yo soy de Jesús. Se nos quedó pendiente más de la mitad. Yo soy, no tengan miedo, les dice hoy el Señor. Nos dice hoy el Señor, no tengamos miedo, iglesia. Tengamos calma en el Señor. Pero esa calma requiere creerle a Él. Esa calma requiere nuestra fe en Él. Es lo que debemos hacer. Y sé que a veces no es tan fácil. Y a veces le ponemos pruebas al Señor. Ellos le dicen al Señor, Señor, si eres tú. O sea, ellos se pusieron a conversar con el fantasma. Dicen, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Si ellos hubieran creído que era Jesús realmente, no le hacen más pruebas. Pero sin embargo, el Señor les dice, venga. Dice que Pedro se baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección. Tan fácil que es leer eso. Empezó a caminar sobre el agua. Facilito leerlo, hágalo. Váyase para una piscina allá en las Esteres y empiece a caminar sobre el agua, pues. Eso demuestra de fe. Tal vez no toda la que Jesús esperaba de Pedro, pero eso es muestra de fe. Los otros discípulos no lo intentaron, solo Pedro se hundió, pero Pedro tomó la mano de Jesús. Cuando hay fe, iglesia, sientes la mano de Dios en tu vida. Cuando caminas en fe creyéndole a Jesús. Cuando no miras las olas, sino cuando miras a Jesús. Y si te hundes, Pedro también se hundió, no se preocupe. Pedro no nos dejó la vara tan alta, gracias a Dios. ¿Saben qué, iglesia? No solo se dio ese paso de fe, sino que esa situación de fe que Pedro hizo también, definió o abrió puerta para que los que estaban en la barca, dice el versículo 32, se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Si esa situación no se presenta, esa convicción no llega a ellos en su corazón. Una convicción a tal punto que fue declarada por la boca de ellos. Entonces, las situaciones difíciles, iglesia, nos enseña y nos lleva a entender que en verdad Jesús tiene poder y autoridad para calmar las olas que golpean
nuestra barca en este día. Hay que tener la convicción, iglesia. Hay que tener la convicción de que el Señor sigue en control de nosotros. Y yo quiero que terminemos ya en estos 5 minuticos que nos quedan. Que usted pueda cantar por un momento más, entendiendo lo que nos han enseñado estas 3 situaciones en su propia vida. Y mi deseo, más que hacerle así con relación a su fe y a su convicción e incomodarle, mi propósito realmente es que ustedes puedan hoy acostarse en paz cuando vayan a su cama en esta noche, que puedan dormir tranquilos. No les estoy diciendo desconozcan las situaciones que están viviendo en estos tiempos. No les estoy diciendo que desatiendan aquello que tienen que atender. Solo les estoy pidiendo, y yo también quiero hacer parte de eso, que aprendamos a esperar con fe cuando tengamos que estar quietos, pero que también aprendamos a avanzar cuando tengamos que mojarnos los pies y abrir ese mar, que Dios vea que realmente nuestra fe es real. Recuerde lo que leíamos acerca de la fe. La fe es una actitud, es una decisión, pero la fe también es una acción. Porque la fe sin obras, ¿qué dice? La fe sin obras es muerte. Entonces le invito allí en su lugar, sentadito si lo desea, que adoremos al Señor y así nos despedimos en esta mañana. Levántaselo fuerte al Señor, iglesia. Dice el libro de 2 Corintios 5:7 que andamos por fe, iglesia, y no por vista. Y es por eso que hoy te cantamos, Señor, y te decimos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Levantamos nuestras manos y cantamos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Cantémoslo, iglesia. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. En paz, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y dulce es su presencia, siente su presencia. Dulce es tu presencia en la aflicción, fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti, confiándote mi vida hallo paz. Entrégale tu confianza al Señor, iglesia, y dile: dulce es tu presencia en la aflicción, fuerte y amorosa protección. Mi alma hoy descansa una vez más ante ti, confiándote mi vida hallo paz, confiándote mi vida hallo paz, confiándote mi vida hallo paz, hallo paz, hallo paz, dice, hallo paz. Hallo paz, Señor,
hallo paz aunque no lo vea. Hallo paz, Señor, en mi corazón hay convicción. Oh sí, Señor, y hallo paz, Señor. Hallo paz, Señor. Sí, Señor. Hallo paz, yo hallo paz, hallo paz. Amén. Gloria a Dios. En el Señor encontramos la paz. Amén. Ahora lo hablábamos que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz verdadera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor amado, porque, Señor, cuando actuamos en fe, las bendiciones llegan, oh Dios, porque es la única manera para agradarte, cuando obramos en fe y no por vista, Señor. Muchas gracias, Dios soberano. Llévanos en bendición a nuestros hogares, guárdanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.